Les habla Alexander Alvarado Contreras, psicólogo social y abogado. Vamos a adentrarnos en la aventura, la investigación, la exploración, el estudio y la investigación sobre la psicología social, la filosofía, la cultura y el psicoanálisis. El tema de hoy trataremos sobre los movimientos sociales. La psicología social desde el sur, aproximación a una teoría de los movimientos sociales. Señala Martin Luther King que la libertad nunca es otorgada por el opresor, debe ser exigida por el que está siendo oprimido. Las masas populares han luchado históricamente en contra de la opresión. Afirmamos, la libertad debe ser conquistada por los oprimidos y asumir el poder del Estado por ser mayoría. Las minorías oligarcas opresoras deben someterse y convivir respetando a la mayoría. Militares y policías de un Estado deben subordinarse al pueblo, a los ciudadanos, a las llamadas clases medias y no a minorías económicas nacionales o transnacionales. Históricamente han existido diversos movimientos sociales. Los movimientos sociales de trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, juventudes, de lucha por la tierra, culturales, educativos, por el derecho a la igualdad y en contra de la violencia patriarcal. Los movimientos sociales de la América del Sur son poco reconocidos mediáticamente. ¿Qué es un movimiento social? Para nosotros, en el presente ensayo, es la voluntad y decisión colectiva de lograr objetivos, metas, resolver problemas, garantizar la vida digna, presente y futura, incidiendo y transformando la realidad y cotidianidad económica, cultural, política, ambiental, filosófica, afectada por élites minoritarias privilegiadas. Los movimientos sociales, los movimientos de masas, antes se llamaban movimientos de masas, ahora movimientos sociales, han existido históricamente. Un breve recorrido para puntualizar. En la primera etapa, la época de la esclavitud. Mientras haya injusticia, las masas históricas se rebelarán. Más de 3.000 años de opresión y de esclavitud fue fuente de rebeliones, alzamientos. El derecho de conquista en las guerras era esclavizar al derrotado y disponer de su vida, su familia inclusive. Fue una época de oscurantismo, justificada inclusive por filósofos y religiones. Este modo de producción esclavista, surgido entre el cuarto y tercer milenio antes de nuestra era, duró en los países de Asia y África hasta los siglos III y V de nuestra era, alcanzando su máximo esplendor en la antigua Grecia y luego en Roma. La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V de nuestra era inició la desaparición del modo esclavista de producción. Con el advenimiento y la invasión española se produjo también esclavitud, trayendo a los negros esclavizados desde África. Simón Bolívar hizo un documento, el 1541, decreto sobre la libertad de los esclavos, fechado en Carúpano el 2 de junio de 1816. Se puede observar que el decreto de libertad para los esclavos de Simón Bolívar fue mucho antes del decreto de Abraham Lincoln,
en plena guerra de secesión estadounidense. El fin de la esclavitud en los Estados Unidos se incluyó en la Proclamación de Emancipación en 1863. Otra etapa de los procesos y movimientos de masas, hoy sociales, la época feudal pre-europea, la Edad Media europea, lo cual no es historia, debemos aclarar, no es historia de nuestra América. En nuestra América no hubo la época feudal. Esa época del feudalismo, por supuesto, los campesinos y siervos de la gleba eran oprimidos. Tenían que pagar un porcentaje de las cosechas de su trabajo o pagar impuestos al señor de la tierra, a los principados, a los reyes, quienes poseían ejércitos pagados y mantenidos para someter a la población. Tal vez una de las formas más interesantes de caracterizar la Edad Media es la novela Fuente Ovejuna. En esta novela, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, se plantea quién mató al comendador, al cobrador de impuestos, y todo el pueblo, un caserío en esa época de la Edad Media, respondió Fuente Ovejuna. El pueblo, cito, el pueblo se levanta en contra del abuso de poder del comendador, del cobrador de impuestos, del señor que llegaba a ese caserío, a esa zona poblada. No respetaba las leyes y abusaba de su poder, traicionando los principios feudales y comportándose como un tirano, un hombre cruel, sin escrúpulos. Interesante esta novela que refleja o caracteriza la época del feudalismo, y el pueblo, Fuente Ovejuna, cansado de la crueldad de su dominador, lo asesina, y ellos se responsabilizan todos. Otro movimiento importante de masas fue la Comuna de París. Se inició el 18 de marzo de 1871 y culmina el 28 de mayo de 1871. Un interesante tema de movimiento de masas en Francia, con gran temor para Francia y todos sus alrededores de que se expandiera por lo que hoy es Europa, la Comuna de París y el gobierno de los ciudadanos. En la época estamos caracterizando los movimientos sociales, y saliendo del feudalismo entramos a la etapa del capitalismo. Se inicia con el capitalismo la formación de los sindicatos, un importante movimiento de trabajadores en defensa de sus derechos. Los obreros de las fábricas de Inglaterra, Francia, Alemania estaban prácticamente siendo semi-esclavizados. Las condiciones de trabajo eran infrahumanas, 16 horas de trabajo. Los trabajadores caían extenuados sobre los sacos de harina en las fábricas de pan. Apenas se les permitía dormir 4 o 6 horas para iniciar nuevamente la faena. Los niños, adolescentes y mujeres eran explotados y se les pagaba menos que al hombre. Marx y Engels documentan extraordinariamente bien lo que ocurría en las incipientes industrias manufactureras de ropa, fábricas de pan y otras industrias en Inglaterra. Engels escribió una obra, La situación de la clase trabajadora en Inglaterra. Engels evidenció que los salarios de los trabajadores en las etapas industriales eran más bajos que en las etapas anteriores. En conclusión, los obreros de la fábrica vivían en condiciones degradantes, insalubres, a cambio de sueldos miseria. Los sindicatos fueron y siguen siendo movimientos de masas que libraron grandes luchas, logrando la reducción del horario de trabajo,
de 12, 14 horas a 8 horas. La existencia de comedores de los trabajadores fue una lucha sindical. Los derechos a recibir atención médica, los beneficios escolares para sus hijos, la contratación colectiva, el derecho a huelga. Todo esto se produjo por la fuerza de los trabajadores, el movimiento de masas aglutinado en sindicatos, federaciones que no eran patronales, eran federaciones y sindicatos de la clase trabajadora, plenamente identificados, no se vendían al patrono, como ocurre actualmente. Otro tema interesante de los movimientos sociales tenemos que resaltar en nuestra América, los movimientos sociales y los movimientos de masa. Los pueblos originarios, tenemos que resaltar, fueron resistentes a la invasión colonial, a la invasión de los españoles, a los portugueses, inclusive los ingleses en Norteamérica. Es indudable que la invasión española de 1492 condujo a los pueblos originarios a resistir, defender su territorio ancestral, con más de 11.000 años y hasta más de 30.000 años de permanencia y ocupación pacífica en nuestra América. Los indígenas asumieron una lucha de resistencia contra los invasores europeos. Y esto significa un movimiento de masa consciente por parte de los pueblos originarios que debemos reconocer, resaltar. ¿Qué factores psicosociales se produjeron en la resistencia de los indígenas? Muy importantes. Un factor psicosocial trascendental es la identidad cultural. Lucharon por mantener su identidad cultural, su idioma, su patrimonio cultural, su sabiduría ancestral, medicinal, como factor aglutinador, unificador, que fortalece los colectivos societales indígenas. Otro factor psicosocial es la actuación frente a las injusticias, el sectarismo, el racismo, el segregacionismo que se impuso tanto en Estados Unidos contra los pueblos originarios como los españoles en los territorios ocupados, invadidos, así como los portugueses. Otro factor psicosocial importante del pueblo indígena originario fueron sus creencias y valores que fueron defendidos, compartidos como grupo étnico, resistiendo y lo siguen haciendo en el presente. Otro movimiento de masas por la independencia de España, para dejar de ser una colonia, tenemos que resaltar que un movimiento de masas importante histórico fue la movilización de la población por la lucha de independencia contra los colonizadores. Tenemos que resaltar que Venezuela inició ese movimiento de masas en 1810. Primero lo hicieron los blancos criollos, pero luego Bolívar, en su gran capacidad de análisis, de pensamiento, entendió que había que unificar a los negros, a los indígenas, a los blancos criollos, por supuesto, a los mestizos, a los mulatos, a los saltos para atrás. Todo un movimiento social unido en contra del invasor español. Y así se ganó en la batalla de Carabobo, un gran movimiento de masas, la independencia nacional. Y así pasó, por supuesto, con Bolívar en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, y San Martín y otros héroes independentistas en otras partes de nuestra América. Un gran movimiento de masas de conciencia, interesante para el análisis psicosocial. Y podemos decir, resaltar, que los factores psicosociales del proceso de independencia son sumamente interesantes. Primero, se logró crear en el imaginario social colonial la posibilidad cierta, real, concreta de la independencia del poder europeo
religioso y monárquico. Esta creación de conciencia en ese momento resultaba importante y trascendente. El negro traído como esclavo luchó por su libertad. El indígena con orgullo defendió su cultura, tradiciones, territorio. Los blancos criollos nacidos en tierras americanas sentían a España demasiado lejana para aceptar órdenes, normas, compromisos con un rey que no simbolizaba, no encuadraba en las nuevas repúblicas nacientes. El sentimiento y arraigo nuestro americano se sembró en el corazón, fue superior. Quienes se cultivaban con libros, revistas que traían el nuevo pensamiento de independencia, libertad, igualdad y fraternidad, se impuso. Hoy tenemos que decir que lamentablemente las oligarquías y las élites en cada país de nuestra América siguen siendo dependientes y sumisas a las transnacionales y a los poderes económicos financieros. Pretenden imponer concepciones de sumisión, de violencia, de racismo, de xenofobia, agresión hacia las grandes mayorías, herederas históricas de la lucha de independencia. Esto, por supuesto, es un elemento que hay que analizar en profundidad y transformar. También podemos caracterizar más en la época contemporánea las luchas que se han dado en nuestra América por la tierra, los movimientos sin tierra en Brasil, en Chiapas, en México, los movimientos por la reforma agraria en Venezuela, en Colombia, en Honduras, en todos los países latinoamericanos. También debemos resaltar como un movimiento social importante de los trabajadores la huelga petrolera en 1936 en Venezuela. Uno de los movimientos fundamentales de inicio del sindicalismo venezolano fue la huelga petrolera de 1936, generada por el Partido Comunista de Venezuela en sus inicios, en esa época, construyó, creó estrategias para defender a los trabajadores. Y fíjense que la lucha que hacía el movimiento sindical petrolero era por aumento de un bolívar, por hielo, para poder refrescarse en esos calores de la costa oriental del lago, donde nació la industria petrolera venezolana. Y, por supuesto, resultó un hito histórico, ¿verdad? La lucha de ese movimiento que generó una presencia y transformación posterior en toda Venezuela. También tenemos que resaltar los movimientos zapatistas en México. Interesante ese movimiento social. Las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, frente a la dictadura, frente a la desaparición de niños. Este movimiento sigue vigente, interesante. El movimiento de mujeres por la lucha de sus derechos, importante también, muy actual, esa presencia de la mujer organizada en movimientos sociales. Tenemos que establecer los factores que fortalecen a los movimientos sociales en nuestra América en el siglo XXI. Vamos a seguir a Alain Touraine, un sociólogo teórico de los movimientos sociales, que plantea él como elementos interrelacionados y que se identifican frente al conflicto, frente a las contradicciones sociales. Él plantea el principio de identidad, un elemento fundamental en todo movimiento social. A nuestro modo de ver, en el siglo XXI están ampliándose los objetivos, las metas de los movimientos sociales y movimientos populares. Al plantearse necesaria históricamente toma del poder del Estado, esto es necesario y urgente, frente a la arremetida de un plan mundial en contra de las mayorías, el plan de las élites mundiales,
apoyadas lamentablemente por élites nacionales de los estados de nuestra América, es necesario la toma del poder por las mayorías que son las que deciden electoralmente, que deciden la estructura del Estado, la organización, que deben decidir cuáles son las políticas convenientes en beneficio de las mayorías y no ser manipuladas, tergiversadas, engañadas constantemente por sectores que se prestan al juego político. Otro principio, dijimos ya el principio de identidad, el segundo principio que plantea Turén es el principio de oposición. Este autor expresa que se presenta cuando el actor se siente confrontado con una fuerza social. Agregamos nosotros económica o política. El principio de oposición, de contradicción, de dialéctica. Los pueblos mayoritarios con poder productivo, de consumo, de movilización electoral, están confrontando a élites minoritarias con mucho poder económico financiero, por supuesto, oligarcas y nuevas oligarquías y burguesías de cada estado-nación. El principio de oposición dialéctico está presente y está agudizándose, inclusive en estos momentos de salida del COVID, pero de nuevos escenarios que hay que construir, hay que repensar, redireccionar al Estado en sus funciones, metas y objetivos. El principio de totalidad, tercer elemento que plantea Turén, es todo actor colectivo, señala, está inserto en un campo de disputa por el sistema de acción histórica o principio de totalidad. Y precisamos nosotros, el destino manifiesto de los pueblos, estados, naciones de la América Meridional, como lo planteaba Francisco de Miranda, es superior en cualidad y cantidad al destino manifiesto imperialista, expresado en la falsa creencia de Estados Unidos, donde ellos alegan que ellos están destinados a expandirse hacia los territorios no conquistados de Norteamérica, es decir, hacia el sur. Ellos pretenden y pretendían controlar todo el territorio de la América del Sur. Inclusive le robaron y quitaron territorio a México en ese plan de expansión. Aspiraron en algún momento a apoderarse de Cuba en el periodo de 1800 tanto. El destino manifiesto de nuestra América es por la vida, la Pachamama, la ecología, por una nueva economía y finanzas, con una nueva filosofía, ciencia y tecnología ecológica, con una producción para el buen vivir y la vida digna, por una democracia realmente protagónica de las mayorías. Ese es el destino manifiesto superior al destino manifiesto de los estadounidenses, del imperialismo, que pretende apoderarse de nuestras tierras, de nuestras riquezas. Por lo tanto, ese movimiento social por la vida digna y el buen vivir es un elemento aglutinador en estos momentos de nuestra América. Es nuestro modo de ver. También queremos señalar y resaltar que los movimientos sociales de la América del Sur tienen características propias muy superiores a lo que plantean los teóricos europeos, estadounidenses. Y hemos identificado esas características y debemos resaltarlas de un nivel superior. ¿Cuáles son? Primero, en los movimientos sociales de nuestra América, vamos a tomarnos un cafecito. En los movimientos sociales de nuestra América hay un alto nivel de organización.
Segundo, son asertivos los movimientos sociales de nuestra América, de la América del Sur, de los estados y países. Son propositivos. Tercero, poseen un discurso fundamentado, razonado y coherente. Cuarto, contienen un imaginario social que difunden los movimientos sociales en la América del Sur. 5. Establecen sus normas consuetudinarias de la acción sociopolítica, cultural, científica, tecnológica. 6. Transmiten valores sociales por la vida, la humanidad, la madre tierra, la Pachamama, el ambiente. 7. Asumen con convicción la lucha por el poder del Estado, única manera de desplazar a los factores retrógrados, sumisos, minoritarios, psicodependientes. 8. Poseen una identidad colectiva. 9. Se desarrolla la teoría de las mayorías sociales reales, donde la minoría económica financiera pretende excluir a las mayorías, se confronta y se colocan en el lugar social que les corresponde democráticamente. Esa es la tarea, esas son las grandes visiones hacia los movimientos sociales por la vida digna y el buen vivir. 10. Las minorías económico-financieras deben convivir y respetar las normas de las mayorías sociales. Un principio democrático. 11. Hay una narrativa, una cosmovisión, un nuevo escenario, un nuevo discurso que cohesiona y fundamenta la acción colectiva. El conflicto está definido. El adversario o adversarios que oprimen, explotan, practican actos de terror en el cuerpo social, inclusive utilizan las redes para hacer perder la atención en lo real y en lo concreto y en lo necesario, o las redes sociales para crear falsos imaginarios, elementos simbólicos, culturales de penetración. Hay que estar atentos a eso. Inclusive los actores externos, foráneos, con supraintereses que afectan a la mayoría, son percibidos y ubicados sin dificultad. Los niveles de conciencia del ciudadano, de los trabajadores, de los campesinos, de la juventud, de la mujer, están muy elevados y perciben quién es el adversario. Estas son las características generales, a nuestro modo de ver, de los movimientos sociales en la América del Sur. Han habido y pueden seguir habiendo traiciones, manipulaciones, pero la coherencia y la acción grupal, colectiva, de los movimientos sociales y de masas resultan trascendentes y son vitales en los próximos años, en los procesos electorales, para desplazar a esas élites que son engañosas, que son traicioneras y que resultan comprometidas con intereses transnacionales más que con los intereses nacionales de los ciudadanos, de la cultura propia, de los proyectos propios, científicos, tecnológicos, inclusive para la protección de la riqueza nacional, de las finanzas y de la economía. Hay que crear una nueva economía a nivel latinoamericano y unas nuevas finanzas. Bien, este es el análisis breve, preciso, sobre los movimientos sociales en nuestra América. Un gran abrazo de hermanos y hermanas. Saludos.